Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver el video de los inicios del Renacimiento. Ok, pues sin más que decir, vamos al video. En 1453 se da la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, de Constantinopla, e inicia el Renacimiento. Hay que decir que esta parte era la caída de Constantinopla. Fue muy importante, se puede decir que es el final de la Edad Media. ¿Por qué? Porque a raíz de que se da esta caída de esta parte, de la última parte, después de 2206 años, de la última parte de lo que fue el Gran Imperio Romano, lo cual ya se encontraba en lo que le llaman la Pera, cae esta ciudad, y al caer esta ciudad, ¿qué originaba? En primera, estaba ocupada por los bizantinos. Los bizantinos eran cristianos y cae por los turcos otomanos. Es decir, su sultán era Mehmed. ¿Qué pasó? Que ellos, ¿por qué querían a fuerzas tener o por qué querían conquistar Constantinopla? Bueno, básicamente era por cuestiones religiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está una de las mezquitas más importantes para el cristianismo, pero que también al mismo tiempo era la más importante para el Islam, que era lo que representaban los turcos otomanos. No fue fácil, ¿por qué? Porque al ser una construcción que venía del Imperio Romano, tenía unas murallas, que básicamente eran 3 murallas, una encima de otra, y era muy difícil, nadie había podido lograr ingresar a este tipo de murallas. Entonces, ellos ¿cómo lo hicieron? Bueno, con unas estrategias, entre ellos usaron un cañón, que le llaman el cañón de Roban. Es un cañón muy enorme en el cual lo tuvieron que trasladar por partes, y este cañón sirvió de señuelo para entretener o para alejar la vista del verdadero plan de Mehmed, ¿sale? Entonces esta batalla duró ¿cuánto? Aproximadamente 59 días, y entre otras cosas se puede decir que pues aquí terminó la Edad Media, porque al caer el Imperio Romano con Constantino VII, el último emperador romano, cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ellos lo que van a hacer, van a impedir las rutas comerciales como se venían dando, ¿sale? Entonces eso es bien importante para que vayamos teniendo idea de cómo es que se fue dando este tipo de circunstancias y cómo es que se dieron estos cambios, ¿sale? Continuamos. En 1492, con los viajes de Cristóbal Colón, se suscita el descubrimiento del Nuevo Mundo. Ahora, una vez que cae Constantinopla, hay que tener bien en cuenta que todas las personas se creía que el planeta era plano, ¿no? Que la Tierra era plana. Pero había estudiadores o había gente de conocimientos, navegadores o navegantes de experiencia, que ellos sí sabían que, si bien no desconocían por completo que la Tierra era esférica, tampoco creían que era plana. Entonces, entre esos navegantes estaba uno que era Cristóbal Colón, precisamente, y él pensaba que la Tierra era esférica. Lo que él proponía es que en lugar de ir por tierra, como se acostumbraba, para hacer principalmente comercio, rutas comerciales de especias, tenían que ir a la India, y entonces lo que tenía que hacer era irse por tierra, porque ya recuerden que tras la caída de Constantinopla se cierran las rutas comerciales, entonces tenían que ir por tierra. ¿Qué pasa? Que él dice, no, ¿sabes qué? Vamos a darle mejor la vuelta y llegamos por el oeste, y entonces vamos a llegar igual a la India, pero va a ser más fácil porque ya no tenemos que cruzar por tierra, ya no va a haber tantos problemas como los que tenían de que los asaltaban, les robaban, o era muy difícil. Entonces por mar iba a ser más fácil. Es lo que él proponía en un plan que él llamaba la empresa de las Indias. Lo propuso a varios dirigentes, y entre ellos se los propuso a los reyes católicos. Los reyes católicos lo pensaron mucho. Después de varios años, cuando ya incluso Cristóbal Colón creía que ya no iba a poder ser este viaje, que nadie lo iba a patrocinar, porque todos estos viajes necesitaban ser patrocinados por lo costosos que eran, porque había que pagarle a la tripulación, había que tener embarcaciones, había que tener un presupuesto, porque iban a ser muchos meses que tenían que tener comida, víveres para poder sobrevivir a esto. Entonces él no podía hacerlo solo y necesitaba
que alguien lo patrocinara. Entonces, después de mucho pensarlo y cuando él pensaba que de plano nadie lo iba a patrocinar, los Reyes Católicos le dicen, sí, ok, te vamos a patrocinar, pero vamos a hacer una especie de contrato. Ese contrato básicamente lo que decía es, si encuentras nuevas tierras, tú vas a ser proclamado virrey, pero solamente el 10% de todas las ganancias que se llegue a tener de todo ese comercio que llegue a haber va a ser tu ganancia y el 90% va a ser para la corona. Entonces, entre ese contrato, pues él dice, ok, pues yo lo que quiero es ver otra ruta marítima. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que hay otra ruta y que es mejor. Entonces, es así como él el 3 de agosto de 1492 sale del puerto de Palos y hace su viaje, ¿no? Su recorrido en las 3 carabelas que ya conocemos, que es la Niña, la Pinta y la Santa María. Él iba en la Santa María. Entonces, emprenden este viaje y llegan a una pequeña isla de las Antillas, que es ya el continente americano. Él nunca pensó, nunca pasó por su mente, desde un inicio, nunca pasó por su mente que él iba a descubrir América. De hecho, él hizo 3 viajes más y llegó a diferentes islas de los alrededores, llegó a América, pero él murió pensando que él había llegado a la India, ¿no? A alguna parte de la India, pero él no sabía realmente dónde estaba. Entonces, él murió con esa idea. Fue hasta mucho después que se supo que había descubierto el continente americano. ¿Cuándo llegó? El 12 de octubre. Vean ustedes bien, desde el 3 de agosto al 12 de octubre. Es decir, poquito más de 2 meses. ¿Sale? Y por eso es que, al menos aquí en México, celebramos el Día de la Raza, ahora llamado el Día de la Hispanidad. Entonces, esto es importante que lo tengamos para ver cómo a través de la caída o como consecuencia de la caída de Constantinopla se da estos viajes de Colón, y Colón descubre América y pues él muere pensando que era la India, pero realmente descubrió América. Por eso es que se le da ese como nombramiento o ese título de que él fue el que descubrió América. ¿Ok? Continuamos. En 1517, Martín Lutero se opone a la venta de indulgencia e inicia la Reforma Protestante. Aquí debemos entender quién era Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero era un monje alemán, ¿no? Era del catolicismo. ¿Por qué él estaba en contra de las indulgencias, la venta de las indulgencias? ¿Qué eran las indulgencias? Dan de cuenta que lo que hacen los católicos, los dirigentes del catolicismo de ese entonces, incluido el Papa principalmente, es decir, ¿saben qué? Pues una vez que muere uno muere y uno tiene que pasar por el purgatorio. El purgatorio era una especie de un filtro para que después del filtro, donde vamos a expiar todos nuestros pecados y vamos a ser purificados y limpiados de todos nuestros pecados, una vez que pasemos por el purgatorio vamos a poder llegar al cielo. Entonces ellos decían, no, pues más o menos son 40 años que se van a pasar ahí, ¿no? O sea, es un aproximado que algunos historiadores dicen que es lo que manejaban el catolicismo, ¿no? Van a durar aproximadamente 40 años en el purgatorio, y una vez que se purifique, se limpie su alma, van a poder pasar al cielo. Entonces es ahí donde entran la venta de las indulgencias. Entonces, ¿qué decían? No, pues mira, el Papa te va a dar, o los padres, los obispos te van a dar un escrito donde te van a dar una indulgencia, es decir, te van a reducir los años que vas a tener en el purgatorio, ya sea días, meses, años, según lo que pagaras económicamente principalmente, ¿no? Entonces, pues para la Iglesia Católica, pues era un negocio muy bueno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas era un papel firmado, sí, por el Papa y todo, pero era un papel que valía mucho, por el cual pagaban mucho, porque las familias adineradas, sobre todo los familiares, había personas que habían fallecido, los familiares de esta persona que tenían mucho económicamente,
pagaban por estas indulgencias y entonces así se reducían sus condenas o su paso por el purgatorio. Entonces lo que Martín Lutero hace con estas 95 tesis que ahora se conocen es básicamente una crítica a manera de queja. ¿De qué decía él? Básicamente lo que decía es: lo que no está en la Biblia no se puede interpretar por el hombre. Es decir, no le metamos cosas que no son reales, ¿no? Si la Biblia fue escrita por Dios, por sus profetas y por los que él eligió. Entonces nosotros no tenemos, lo que no esté no lo podemos interpretar, y entre ello el purgatorio. El purgatorio no existe en la Biblia. Entonces él decía, si no existe, pues no existe. Y mucho menos, si no hay un purgatorio, entonces mucho menos la venta de indulgencias. Entonces nada de eso es real, entonces no hay que meterlo. Obviamente eso no le iba a parecer a la economía del Papa, al catolicismo, y que decía, él fue excomulgado en 1521, él fue excomulgado. Él dijo, ¿sabes qué? El Papa dijo, ¿sabes qué? Tú estás excomulgado. Y para la gente en general, él era considerado como un hereje. Él nunca pensó, también Lutero jamás pensó, que esas reformas, esas 95 tesis, iban a crear o a originar el surgimiento de lo que ahora son las religiones protestantes, ¿no? El cristianismo y todas estas religiones que son aparte del catolicismo. ¿Por qué? Porque básicamente ya se basaba más en lo que decía la Biblia, pero él este problema tuvo. Otra cosa que Lutero hizo a través de esta propaganda, porque era muy conocido, porque digamos que era el único que iba en contra de las creencias del catolicismo. Entonces, a la par iba surgiendo la imprenta de Gutenberg. Y dirán, ¿qué tiene que ver la imprenta con Lutero? ¿Qué tiene que ver? Muchísimo. Para empezar, él tradujo la Biblia de su idioma original, hizo la traducción al alemán, y de ahí se empezaron a difundir más. ¿Cómo se difundieron? A través de la imprenta, porque la imprenta, recuerden que imprimía, ¿no? Y obviamente es mucho más rápido hacer impresiones que hacer los escritos a manuscrito, ¿no? Vaya la redundancia, a mano. Entonces, esa es la importancia de la reforma protestante de Lutero, pero váyanse dando cuenta cómo todo va desencadenado uno del otro, ¿no? Primero se dio lo de la caída de Constantinopla, después se da lo de las rutas comerciales de Cristóbal Colón, y después se da este movimiento de Martín Lutero, ¿ok? Continuamos. En 1610, Galileo Galilei perfecciona el telescopio y comprueba la teoría copérnica sobre un modelo heliocéntrico del universo. ¿Qué es este movimiento heliocéntrico? Básicamente es lo que conocemos hoy en día. Antes de esta era, antes de Galileo Galilei, se pensaba que el planeta Tierra era el centro del universo, y alrededor de él giraban todos los planetas, incluido el Sol y la Luna. Con este telescopio o con esta comprobación de esta teoría de Copérnico, ellos dicen, ¿sabes qué? Galileo Galilei dice, no, el centro del universo es el Sol, y alrededor del Sol giran los planetas, incluyendo la Tierra, y la Tierra hace un giro sobre su propio eje, y lo hace diario, ¿no? Por eso es que hay sol y hay día y hay noche, pero también tarda un año en dar el recorrido alrededor de todo el Sol. Podemos decir que es el inicio o son las primeras bases de lo que hoy conocemos como movimiento de rotación y movimiento de traslación. Obviamente ellos no decían el año dura 365 días, nada de eso, pero son las bases, son los inicios de lo que hoy conocemos como movimiento de rotación y de traslación, ¿vale? Continuamos. Al final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, sobrevinieron con el desarrollo del Renacimiento durante el siglo XV, tras la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, bajo el poder de los turcos otomanos en 1453. El Renacimiento fue una etapa histórica entre la Edad Media y la moderna, que comprendió el lapso entre los siglos XV y XVI, y en el que comenzó el florecimiento del humanismo, el arte y la ciencia,
así como el poder hegemónico de la nueva clase social burguesa que surgió en las ciudades comerciantes junto con los grandes monarcas, que dio origen a los reinos nacionales, al Estado-nación, es decir, al terminar la Edad Media, comenzó a gestarse dentro del feudalismo un nuevo modo de producción, el capitalismo. Ahora veamos, aquí hay dos términos importantes. Primero es, ¿qué era la clase social burguesa? Vamos a verlo así. En un inicio, el feudalismo se basaba el poder de un reino, digamos, se medía por el territorio que tenía, por las tierras que tenían bajo su dominio, ¿no? Entonces, estaban por un lado los reyes, que eran elegidos por Dios. Por el otro lado estaba el clérigo, que era, pues también de cierta forma era elegido por Dios para llevar la palabra de Dios a todo el mundo, ¿no? Eran esas dos clases, las gobernantes, la de poder. Y estaban todas las demás personas, ¿no? Todo el proletariado, todos los vasallos, ¿no? Habían dos clases, ¿no? Los reyes, el clérigo y los vasallos, el proletariado, toda la gente. Pero dentro de este proletariado empezó a surgir los comerciantes, artesanos. Ellos hacían pues cosas de artesanía, hacían productos, sillas, mesas, joyería, o sea, hacían cosas distintas, ¿no? O sea, surgían los gremios, los herreros, los que ponían las cerraduras a los caballos, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Carpinteros. Y ellos empezaban a adquirir riquezas que ellos en un principio cambiaban, no sé, te cambio tu producto, en tu tierra tú cosechas papas, cosechas limones, jitomates, dame un costal de limones, uno de papas, no sé, dame una vaquita, dame una gallina, lo que ellos produjeran, y ellos a cambio les daban su producto, una especie de trueque, ¿no? Lo que conocemos aquí como trueque. Entonces ellos empezaban a acumular riquezas, pero también les daban oro o plata, según el tipo de siervos, de vasallos que eran, dependiendo de lo que trabajaran, pues ellos se lo intercambiaban, ¿no? Entonces también, ellos ¿qué hacían? Iban generando riquezas. Y entonces, ellos empezaron a obtener tal fortuna que empezaron, pues, como que a reunirse, a hacer como sus gremios, como sus grupitos, y entonces ellos se instalaban en los burgos. ¿Qué eran los burgos? Ciudades amuralladas fuera del castillo, pero eran ciudades amuralladas llamadas burgos. Por eso se le llama burguesía. Ahí ellos se instalaban y se reunían, y ellos eran parte del vasallo, de los vasallos, pero no eran vasallos, eran como que un poquito de mayor nivel por ser comerciantes. Y ellos tuvieron una gran importancia, una gran relevancia en lo que conocemos hoy como la modernidad, ¿no? Porque gracias a ellos, fíjense lo que se dio. Ellos promovieron el movimiento de Ilustración. Ellos dieron lo que hoy conocemos como la independencia de las 13 colonias primero, después la Revolución Francesa, después la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque como ellos obtuvieron ganancias, acuérdense que dijimos que obtuvieran ganancias, ¿qué hicieron con estas ganancias? Empezaron a crear productos, eran dueños de la producción, lo que ahora conocemos, después se conoció como fábricas, ¿no? Pero ellos empezaron a hacer producción, entonces empezaban a contratar a personas, y ellos no les pagaban con que tú trabájame la tierra y yo te pago con un costal de papas. Ellos ya les pagaban económicamente salarios, ¿no? O sea, monedas, pero muy poco, pero les pagaban. Entonces ellos empezaban a meter estas ideas de la ilustración, las ideas de la ciencia, ideas como cambiaron tipos de valores, ¿no? Ellos promovían los valores del derecho a la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad a las reuniones, ¿no? La libertad a la propiedad privada, que era lo principal. Y entonces poco a poco empezaron a ganar poder, y por eso es que
pudieron o fueron de gran importancia para este tipo de movimientos. Incluso no solo influyeron en la independencia de las 13 colonias, de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, también influyeron en las revoluciones o las independencias de América. ¿Por qué? Porque recuerden que la independencia de América, al menos en México, bueno, en todas partes, pero vamos a hablar de México específicamente, fue dada por los criollos. ¿Y qué eran los criollos? Eran burgueses. Al final de cuentas eran hijos de comerciantes o comerciantes que querían un cambio. ¿Por qué? Porque para ellos el poder era la acumulación de riquezas. Y es así como después de la Revolución Francesa, primero la caída de las 13 colonias, después la Revolución Francesa, una vez que se da esta Revolución Francesa y ganan los burgueses, porque realmente ganó el pueblo, pero con ideas de los burgueses, todo esto que conocemos de la Ilustración, una vez que caen, el poder deja de ser todo el territorio que tienes, es decir, toda la tierra que tenían los reinos, deja de ser eso el poder, y ahora el poder es tu capacidad o la capacidad que se tiene para la acumulación de riqueza, es decir, de dinero. Ese es el nuevo poder. Y es así como surge el capitalismo. Ahora vamos a hablar del capitalismo. El capitalismo es básicamente la propiedad privada, ¿no? Aquí debe de existir ya, aquí es considerada ya y es sano, según el capitalismo, la libre competencia. A los trabajadores ya no se les paga con producto, ahora se les da un salario, ¿no? Hacen lo mismo, pero se les da un salario. Entonces tiene esa pequeña diferencia. Ahora, ¿cuál es la función del gobierno? La función del gobierno es gestionar la defensa nacional. Gestionar que se respeten los tratos entre comerciantes, ¿no? ¿Cómo se va a dar este comercio? En el mercado, básicamente entre compradores y vendedores. Y se van a hacer, en algunos tipos de negocios, se van a hacer contratos, y el Estado es ahí donde va a entrar. Es decir, el Estado ya no tiene por qué meterse en nada. Ya no es como antes que las monarquías, el Estado, o antes de que fuera Estado-nación, ellos regían todo, no eran absolutos. Aquí ya no, aquí ya únicamente se tiene que limitar a defender el territorio nacional y hacer que se respete la propiedad privada y que se respeten esos contratos que hay entre vendedor y comprador. Ese es básicamente todo lo que tiene que hacer el Estado. Bueno, chicos y chicas, eso sería todo por este video. No olviden comentar, dejar su like y suscribirse. Y recuerden que el conocimiento da seguridad. Así que a estudiar.